Baqueas es una asociación que fundamos 10 personas vinculadas al mundo asociativo en el año 92. Por tanto, tenemos algo más de 20 años de vida y, como digo, surgió de personas que habíamos trabajado durante muchos años, teníamos una experiencia importante, larga, en grupos pacifistas, ecologistas, de derechos humanos o culturales. Esa experiencia fue importante para enfrentarnos a problemas relacionados con esta amplia temática. Permitió descubrir aspectos en los que era interesante reflexionar. Una reflexión para aportar experiencias, ideas, criterios para la mejora de la acción social y de la acción política. Por eso, cuando creamos aquí en Bilbao, en Baqueas, lo formamos con personas que tenían esta experiencia en el mundo asociativo, pero también que tenían capacidad para reflexionar sobre cuestiones relacionadas con problemas de la paz, de los derechos humanos o del medio ambiente. Básicamente esas han sido y son las grandes áreas temáticas que nos han interesado trabajar. Es decir, Baqueas integra a expertos en cuestiones jurídicas, hay filósofos, economistas, politólogos, geógrafos, ingenieros, historiadores, etc. Eso nos ha permitido abordar cuestiones de teoría general sobre estos temas que he citado y cuestiones ya de cómo abordar problemas concretos, pues con perspectivas muy diferentes y con equipos multidisciplinares. Esto es un poco el objeto de nuestra labor, por tanto, es una acción reflexiva, no es una acción política o social, aunque nuestra acción reflexiva tiene una dimensión, llamémosle sociopolítica, es decir, pretendemos ayudar a la mejora de la acción de estos colectivos que he citado, ecologistas, pacifistas o de derechos humanos, y también aportar criterios para la mejora de las políticas públicas. Por eso nuestra actividad ha sido básicamente la labor de investigación, de reflexión, la labor de dar conocimiento a esa reflexión a través de varias colecciones de libros, de ensayos y también de cuadernos teóricos. Hemos publicado en los 20 años de vida de Baqueas 250 trabajos, a veces compartidos con otras instituciones, por ejemplo Guernica Oratús, con los que tenemos una organización con la que tenemos una colección de teoría de la resolución de conflictos, una colección que ha permitido dar a conocer reflexiones, ensayos de personas muy relevantes a nivel mundial, como Johan Galtung o John Paul Lederach, pasando por acuerdos con la Fundación Nueva Cultura del Agua, en políticas de gestión del agua en España, pasando por organismos tan importantes como ICLEI, que trabaja en los procesos de Agenda 21 local o la mejora desde una perspectiva ambiental de las políticas municipales. También con el World Watch Institute, un instituto importantísimo a nivel mundial en cuestiones de ecología, y también con UNESCO, la Organización de Naciones Unidas, que trabaja sobre todo en derechos humanos, en cultura y paz. Lo que hemos hecho también trabajos de consultoría y trabajos relacionados con el mundo de la comunicación a través de artículos de opinión en prensa diaria, artículos de carácter teórico en revistas de filosofía política o participación en congresos y seminarios en toda España.